Muy buenas, bienvenidos a Canal DICET. Iniciaremos la clase de física. Vamos a ver un tema bastante particular, que es el tema de óptica. Vamos a arrancar con la ley de Snell, que dice lo siguiente. La ley de Snell plantea que el producto del seno del ángulo de incidencia por el índice de refracción, donde viene el ángulo incidente, es igual al seno del ángulo de refracción por el índice del medio donde está donde aparece el rayo refractado, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá, para indicar quién es N1, N1 es este y N2 es este. Entonces este es el ángulo, acá viene el ángulo de incidencia, que le llamaremos ángulo θ sub i, y esta le vamos a llamar θ sub r. Acá le pone θ1, podemos ponerle θ inicial, ángulo de incidencia y ángulo de refracción. Entonces nosotros de acá podemos despejar cualquiera de las incógnitas que se nos pueden llegar a pedir en un problema. Entonces la ley de Snell es una fórmula que se utiliza para poder calcular el ángulo de refracción que tiende la luz cuando atraviesa la superficie de separación que existe entre dos medios diferentes. Es decir, el rayo, si esto hubiera sido aire, por ejemplo, si esto es aire y esto es agua, obviamente se va a refractar, no va a seguir derecho el rayo de esta manera. O sea, si hubiera sido aire, el N1 y el N2, el rayo iba a salir derecho. Pero en este caso, se refracta el rayo, por supuesto. Entonces, para nuestro machete de fórmulas, recuerden que en física siempre tenemos que manejar con una hojita de fórmulas. Vamos a poner entonces en nuestro machete la ley de Snell. Como primera formulita que vamos a usar es el N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al N2 por el seno del ángulo de refracción. Bien, ¿qué sucede? Vamos a empezar a ver qué sucede con, por ejemplo, el rayo, cuando yo voy variando la inclinación del ángulo de incidencia. Y le quería mostrar esta figura, es un experimento, tenemos un rayo láser que rebota en la superficie de separación entre dos medios. Por ejemplo, en este caso es el aire, y este caso es el agua, H2O. Entonces nosotros tenemos acá el ángulo de incidencia, y tenemos esta línea que tenemos acá, se llama la normal, tanto para arriba y para abajo. La línea normal. Entonces este sería el ángulo de refracción. Entonces, si ustedes no sé si se dan cuenta, algunas veces el rayo se refleja y vamos a marcarlo con una línea celeste acá. Si yo cambio, aumento demasiado la inclinación, puede llegar a un punto que el rayo se refleje. Entonces, acá vamos a poner θ sub r, r mayúscula. En este caso, hay una reflexión, entonces el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. O sea, no se refracta, se refleja. Bien. Y puede suceder también, el segundo caso, vamos a marcar acá, vamos a correr esto es para otro tema que tenemos que ver también. Vamos a ver acá, ¿qué sucede con esta figura? Vamos a entrar para acá. Puede suceder al revés, es decir, ¿qué pasaría si yo a este rayo de luz lo mando desde adentro, digamos, de la superficie, en este caso del líquido, y yo lo mando así? Entonces puede llegar a suceder que, obviamente, si voy cambiando la inclinación, en algunos casos puede llegar a suceder que el rayo quede así, o incluso a que rebote. Entonces, acá yo también le marco cuál es, este es el ángulo de incidencia. Vamos a ver, ángulo de incidencia.
y este sería el ángulo de refracción. Entonces observen acá, hay un ángulo de 90 grados prácticamente, incluso desde acá también acá tenemos 90 grados, entonces va a suceder eso. Entonces en este caso le llamaremos ángulo límite a ese ángulo. Entonces vamos a marcar, vamos a ver si podemos marcar esta figura. Hacerlo más pequeño. Para poner a la par de esta fórmula, que se llama ángulo límite. Entonces, vamos a poner el n1 por el seno del ángulo límite es igual a n2 por el seno de 90 grados. Seno de 90 grados es igual a 1. Entonces me queda que el seno del ángulo límite es igual a n2 sobre n1. Entonces yo podría calcular el ángulo límite como arcoseno o chip-seno de n2 sobre n1. Este se llama ángulo límite. Es decir, es el ángulo en el cual a mí me va a salir el radio refractado a 90 grados. Entonces, cuando tengo un problema, podré usar esta fórmula. Recuerden que siempre tenemos, bueno, acá puede ser N1 y N2, o también puede ser al revés, puede ser N1 arriba y N2 abajo, dependiendo de dónde sale el rayo. Bien, estos, los que se llaman índices de refracción, que es el N, observemos acá, en nuestra primera definición teórica, el N se llama índice de refracción, o índice del medio. El N, entonces pongo acá, lo que significa es índice de refracción del medio. Y es un valor que está tabulado y va a depender, es un número adimensional, es decir, no tiene dimensión, y es un número que va a depender si es aire, agua, aceite, agua dulce, agua salada, si es vidrio, si es diamante. Entonces va a tener diferentes valores. Y aquí tenemos entonces la primera formulita, entonces la ley de Snell. Vamos a poner acá que θ es el ángulo de incidencia, esto sería la referencia, θ inicial, de incidencia, ángulo de incidencia. Después tenemos θ sub r, ángulo de refracción. Y después tenemos R mayúscula, ángulo de reflexión. Vamos a poner entonces la segunda fórmula, que era el seno del ángulo límite es igual a n2 sobre n1. Entonces L, ángulo límite. Entonces ahí ya tengo dos formulitas para resolver los problemas de óptica. Y bueno, le quería marcar acá, cuando yo tengo, por ejemplo, puede suceder que yo tenga así, vamos a hacer una superficie de separación entre dos medios. Entonces, que yo acá tenga aire, agua, y tenga de nuevo aire. Entonces es cierto que si yo hago la línea normal, entonces yo tengo, por ejemplo, un rayo que viene así. Entonces el rayo se refracta, sale así, cambia la inclinación, pero después vuelve al ángulo original. Entonces acá vamos a dibujar un poquito mejor esto. Vamos a dibujar bien. Vamos a trazar la línea normal con esto. Entonces trazo la línea normal, que se llama normal. Vamos a poner entonces el rayo de incidencia. Aquí. Línea rellena. Ahí tengo el ángulo de incidencia. Entonces el rayo se refracta, es decir, no sale derecho, sino que cambia de inclinación, pero luego, vamos a ver acá, observen lo que va a suceder, tiro la línea de acción,
Perdón, esto con otro, con un colorcito verde, lo vamos a poner acá. Así. Así. Entonces lo que va a suceder con el rayo, cuando salga desde el medio que es el agua, va a salir con la misma dirección que el incidente. Es decir, va a venir así. Va a ser paralelo al rayo que tenemos inicial acá. Es una característica de este tipo de ejercicio cuando lo veamos y resolvamos esto. Entonces nosotros acá tenemos el ángulo de incidencia. Entonces acá tenemos el ángulo de incidencia, acá tenemos el ángulo de refracción, R minúscula, y aquí tenemos de nuevo, observen este ángulo que tenemos acá, es igual que este ángulo. Entonces, si yo lo mido desde aquí, o si tiro la línea de acá, este ángulo es igual. Son iguales por propiedad geométrica. Sale con el mismo ángulo. ¿Mm? Bien. Eso es todo experimental, es decir, se hacen experimentos en laboratorio y se encontró que sucedía eso con el rayo. Bien, vamos a agregar acá en realidad la tenemos en la fórmula acá, la tercera fórmula con que ustedes van a trabajar en este tipo de ejercicio es aquí, que es un triangulito práctico que vamos a usar para resolver estos ejercicios. Ahí. Donde acá tenemos N, aquí tenemos C y aquí tenemos B. Ya sabemos que N es el índice de refracción del medio, C es la velocidad de la luz en el vacío y B es la velocidad de la luz en el medio. Recuerden que la velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces es un número que tienen que sabérselo de memoria. Entonces, con esta fórmula nos va a permitir, por ejemplo, si yo pongo el dedo, ustedes lo hacen al triangulito práctico en su boca de fórmula, si ustedes ponen el dedo en la N, tapando la letra N, le queda que N es C sobre B. Si yo quiero, por ejemplo, B, va a ser la velocidad de la luz dividido en el índice de refracción del medio. Y así podré despejar cada una de las variables que me pidan en algún problema en particular. Bien, entonces nosotros con este conjunto de fórmulas vamos a poder empezar a hacer ejemplos de este tipo de ejercicio. Vamos a ver. Por ejemplo, me dice así. Un rayo de luz incide en la superficie de separación del aire con un líquido. Con un ángulo de 60 grados. Y el ángulo de refracción mide 45 grados. ¿Cuál es el índice de refracción del líquido? Entonces, me dice que el N1 es el aire
tenemos el ángulo de incidencia, que dice que vale 60 grados, y el ángulo de refracción vale 45 grados. Me piden el índice de refracción del líquido, que sería el N2. Entonces debo recordar que el índice de refracción del aire, si voy a una tabla, lo puedo buscar en internet. Acá tengo un libro. Vamos a usar el siguiente. El índice de refracción del aire es de 1.00029. Entonces, si voy a mi fórmula que dice N1 por seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por seno del ángulo de refracción. Entonces, yo tengo el N1, el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción y me piden N2. Entonces, el seno del ángulo de refracción va a pasar dividiendo. Está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces ahí puedo obtener el valor de N2. Entonces vamos a poner 1.00029 por el seno de 60 grados, todo dividido en seno de 45 grados. Entonces vamos a ver en la calculadora. Vamos a ver en nuestra calculadora cómo hacer los cálculos. Entonces vamos a poner tenemos, vamos a poner para que se vea bien acá, 1.00029 por seno de 60 grados, cierro paréntesis, dividido en seno de 45. Y tengo 1.22, el índice de refracción para este problema en particular. Entonces ahí quedaría completo este ejercicio. Vamos a ver. Sí. Es muy importante que consideren todas las cifras que tiene el índice de refracción para que puedan trabajar con este tipo de ejercicio. Porque siempre son números muy cerca de 1 los valores del índice de refracción de los diferentes medios que podemos llegar a tener en este tipo de problemas. Entonces ahí termino. ¿Qué pasaría? Vamos a ver un segundo ejemplo cuando me pidieran el ángulo. Cuando yo necesito calcular el ángulo, en este caso me daban el índice, me pedían el índice de refracción. Entonces me dice así: un rayo de luz penetra en el agua de modo que el ángulo de refracción es de 25 grados. El índice de refracción del agua es 1.33. ¿Cuánto vale el ángulo de incidencia? Entonces, como siempre en los programas de física, que ponen la parte de datos, entonces dice, un rayo de luz penetra en el agua, de modo que el ángulo de refracción, entonces tenemos el ángulo de refracción es de 25 grados, el índice de refracción del agua es 1.33,
Vamos a suponer que viene desde el aire, 1.00029, y me dice cuánto vale el ángulo de incidencia. Entonces, vamos a la ley de Snell, N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. Entonces me piden este ángulo, entonces despejo, seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por seno del ángulo de refracción. Todo sobre N1. Entonces el seno del ángulo de incidencia es igual a N2, que vale 1.33, por el seno del ángulo de refracción, que vale 25 grados, voy reemplazando los datos, sobre N1, que vale 1.00029. Entonces vamos a nuestra calculadora, ponemos 1.33 por seno de 25, entre paréntesis, dividido en 1.00029. Vamos a poner acá me olvido un 0, y me sale 0.5619. 0.5619. Luego el seno pasa al otro lado, porque yo quiero calcular el ángulo de incidencia como arco seno. Y si ustedes van a la calculadora, tienen que apretar la tecla Shift seno de ese número, 0.5619. Y tengo un ángulo de 34.18 grados. Bien. Y bueno, ahí termina este ejercicio. Importante, cuando ustedes van a calcular los senos de los ángulos, tienen que controlar que en el visor de la calculadora aparezca la letra D. Porque si no aparece la letra D, le va a hacer cualquier cálculo. No puede aparecer la letra R acá, por ejemplo. O sea, vamos a poner acá la calculadora, vamos a ver. Le quiero mostrar. Ni tampoco puede aparecer la letra G. Por ejemplo, si ustedes tienen una letra G en el visor, no pueden hacer ese cálculo. Tienen que aparecer la letra R. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hay dos opciones. Le piden al profesor, por favor, que le ponga la calculadora en el modo correspondiente. Se supone que el profesor de física debe saber eso para marcarles, o bien facilitarle una calculadora que tenga en ese modo, o bien ustedes deben ir al manual de instrucciones para poner la calculadora y que aparezca en el visor la letra D, que D se llama de grado. O sea, debe aparecer en el visor de la calculadora esta letra, la letra D, importantísimo. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo la letra G, tengo que apretar, por ejemplo, para esta calculadora, aquí dice que necesito 3. Pongo Shift, Mode, y me aparece el Setup, que es la configuración de la calculadora, y ponemos 3. Entonces ahí yo ya puedo hacer seno de cualquier ángulo en grados. Muy bien. Bueno, entonces eso sería todo por hoy con respecto a estos ejercicios de refracción de la luz. En clases posteriores veremos más ejemplos para poder tener una idea más amplia de cómo trabajar con este tipo de ejercicios, y por supuesto después agregaremos el tema de este que está acá, que es prisma, para ver cómo trabajar con este tipo de ejercicios. Muy bien, eso es todo por hoy. Desde ya muchas gracias. No se olvide suscribirse al canal DISET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.